Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Nos ponemos de pie, ya que mi persona está bendecida el día de hoy. Después de la prédica tengo que salir corriendo al anexo de Nuevo Horizonte a seguir predicando. Allá también los hermanos están en ayuno y me habían invitado hace un tiempo atrás y el pastor, me dijo: después del primer programa te vas. Y como la Biblia dice que debemos estar sujetos a nuestro pastor, entonces a obedecer. Muy bien, hermanos, el capítulo 1 leemos así, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Gracias, bendito Dios del cielo, por esta oportunidad que nos brindas de poder estudiar tus sagradas escrituras. Ayúdanos, Dios mío, para poder entender y poder practicar, para no ser ciegos, para no ser cortos de vista, Señor, para no quedarnos sin fruto, Señor Dios, sino para crecer. Dios eterno, por favor, ayúdanos a hacer firme nuestra vocación y elección, Señor Dios mío. Ayúdanos a recordar siempre toda esta palabra que tus siervos nos han dejado, inspirados por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Quiero hablarles bajo el tema o el título: el crecimiento espiritual de los discípulos de Cristo. El crecimiento espiritual de los discípulos de Cristo. Lo he dividido en 4 partes este pasaje. La primera parte lo encontramos del verso 1 al verso 4. La segunda parte del verso 5 al verso 7, y la tercera parte del verso 8 al verso 11 y la cuarta parte del verso 12 al verso 15. Al menos veo esta división en este pasaje que el apóstol Pedro hizo hablando del crecimiento espiritual de los discípulos, ya que en su primera carta el apóstol Pedro había hablado también de estas cosas, pero de alguna manera Pedro tiene que ir recalcando,
porque se encuentra en medio de amenazas de falsos maestros que de alguna manera están torciendo las Escrituras y negando la venida del Señor Jesucristo. Por eso Pedro tiene que hablarles de que Él no les ha dado a conocer estas cosas siguiendo fábulas, es decir, mentiras, mitos, engaños, sino que a través del testimonio real que los apóstoles habían tenido en el monte de la transfiguración cuando estuvieron con el Señor Jesucristo. Y además de esto, Él confirma con toda certeza, seguridad, apelando a la veracidad de las Sagradas Escrituras, a la inspiración de las Escrituras que vino por medio de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, quiero hablarles en primer lugar de los recursos que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente. Solo encontramos del verso 1 al 4. Los recursos que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente. Dios no solamente nos demanda crecer espiritualmente, sino que Él ha equipado a su iglesia en conjunto y también de una manera individual a cada uno de los que estamos en el cuerpo de Cristo. Nos ha equipado con todo lo necesario, con todo lo que se requiere para nosotros poder desarrollarnos en el Señor Jesucristo. Y Pedro dice, él empieza diciendo que siervo y apóstol del Señor Jesucristo, porque estaba entregado completamente a la misión de Jesucristo. Aunque al principio él no lo veía de esta manera las cosas, pero después que él fue lleno del Espíritu Santo, él tuvo una vida entregada al Señor Jesucristo. Aunque esto no quiere decir que nunca haya fallado o pecado contra Dios, porque aún después de ser lleno del Espíritu Santo, él, hermanos, pecó contra Dios. Fue un pecado de hipocresía que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que tuvo que denunciarlo públicamente, porque este pecado de alguna manera estaba arrastrando también a otros hermanos. Hay en ciertas ocasiones que la Biblia nos habla que hay que amonestar de una manera pública para que la congregación tenga temor de Dios. Y lo encontramos en varias partes de las Sagradas Escrituras. Pero ahí dice Pedro, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primero que todo, Dios, por su justicia en Cristo, nos ha dado una fe genuina. Esa fe que es igual a la fe de los apóstoles. Aunque esta fe nos ha llevado a la salvación, porque esta fe se activa por medio de la predicación del Evangelio cuando alguien escucha, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente se limita ahí, sino que también es el conjunto de doctrinas que hemos recibido de profetas y apóstoles, como dice Judas en su pequeña carta, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y dice él que debemos combatir ardientemente, apologéticamente por esa fe. Se refiere al conjunto de doctrinas que nos ha llegado a nosotros en toda la Biblia. Entonces, esa fe lo hemos recibido no por nuestros méritos, no por nuestra propia capacidad o iniciativa humana, sino que nos ha sido dada. Hemos alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo primero que Dios nos ha dado y nos ha equipado para que en base a eso nosotros desarrollemos nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo. Además, nos ha dado paz
que otorga el conocer a Dios. Tenemos fe, pero también tenemos paz, dice el apóstol Pedro. Verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento verdadero que tenemos de Dios por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, nos trae una paz genuina en nuestro interior. Es la paz que produce el momento de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo en la salvación. Esa paz nos ha sido dada. En base a eso vamos a ir nosotros creciendo. El verso 3 dice que nos ha equipado con su divino poder para llevar una vida piadosa. Fíjese el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No solo nos ha dado una fe genuina por la justicia de Dios, no solo nos ha dado paz al conocer a Dios, sino que también dice nos ha equipado con su divino poder. Esta es la única cita que aparece como divino poder en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero haciendo referencia a la capacitación que Dios nos ha dado, a ese poder que actúa internamente en nosotros. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que para que por medio de este poder podamos vivir una vida conforme a la piedad, conforme a la vida recta delante de Dios, una vida en justicia. Y esto se nos ha sido dado mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque el poder de Dios solamente tienen los que han conocido a Cristo. Los que no lo han conocido no podrán vivir jamás una vida piadosa. Por más que se puedan esforzar, por más que puedan hacer miles de cosas, pero los que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo no pueden vivir una vida que le agrada a Dios. Es imposible. Es como aquel hombre que edifica la casa en la arena, que por un momento parece firme, parece hermoso, parece adornado, pero llega un momento duro y eso se derriba y se cae y se muestra todo eso, esa falsedad que no ha conocido a Cristo, que simplemente era una persona que estaba en la iglesia, pero nunca tuvo un encuentro con Dios, nunca conoció verdaderamente a Dios, porque Cristo mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, que Cristo es el medio por el cual conocemos a Dios. Nadie puede conocer a Dios sin antes conocer a Cristo. Nadie. Porque dice que Él vino a revelar al Dios invisible. Es el unigénito Hijo de Dios el que nos ha revelado las virtudes, el carácter, el ser de Dios. Y al contemplar a Cristo, contemplamos a Dios. Entonces, no hay excusas. Tenemos el poder de Dios. Aquí dice, para vivir una vida piadosa. Verso 4 dice que también nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y nos ha otorgado promesas. Nos ha dado sus promesas, mira el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Es decir, que al momento que hemos conocido a Cristo, nosotros hemos recibido todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia, nos han sido otorgadas. Estas promesas no se dan a ningún inconverso. Por eso, cuando frecuentemente yo voy a evangelizar, nunca le doy una promesa a un inconverso. ¿Por qué? Porque las promesas no son para los inconversos, son para los hijos de Dios. Lo único que el inconverso, para tener acceso
a las promesas y recibirlo es que tiene que creer en Cristo y arrepentirse. Si tú le dices a un inconverso, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y a una inconversa tienes que amar a tu esposo como la iglesia se sujeta, sujetarte a tu esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, no va a poder. Porque ningún inconverso puede vivir la palabra de Dios. Ninguna persona que no ha nacido de nuevo no puede vivir la palabra de Dios. Y tampoco tiene promesas de vida eterna, promesas de resurrección, promesas de vivir una vida piadosa, una vida santa. No tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Tiene que nacer de nuevo para recién poder obtener las promesas de Dios. Y por medio de estas promesas hermosas que Dios nos ha dado a los creyentes, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, toda la iglesia universal, todos aquellos que han sido unidos por la gloriosa obra del Espíritu Santo, tienen estas promesas. Porque cada creyente que ha sido salvo ha sido unido al cuerpo de Cristo. El que no está en el cuerpo de Cristo no es salvo. Eso la Biblia dice, de modo que si alguno, esta palabra sí es la palabra clave en el texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que si estás en Cristo, eres nueva criatura, has nacido de nuevo y has sido injertado al cuerpo de Cristo. Pero si alguno no está en Cristo, no ha nacido de nuevo, no pertenece al cuerpo de Cristo, no pertenece a la iglesia. Por eso siempre se ha dicho que hay la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es todo lo que nosotros podemos ver. Las asambleas de Dios, el movimiento misionero mundial, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los alianza cristiana y tantas denominaciones que hay. Y todos dicen ser iglesia, ¿sí o no? Es la iglesia visible, lo que podemos palpar por nuestros sentidos visuales. Pero la iglesia invisible es aquella que ha sido salva, que solamente es la que conoce el Señor Jesucristo. Esa iglesia invisible solo Cristo conoce, porque son todos aquellos que están en el cuerpo de Cristo y que han sido salvos. Los que no han sido salvos, por eso es que en el día del arrebatamiento muchos se quedarán, ¿sí o no? Los que se quedan es porque no han sido salvos, porque no han estado en el cuerpo de Cristo, porque nunca han tenido una experiencia personal de salvación con Dios, porque Cristo viene por su cuerpo. Y Cristo viene a llevar su cuerpo a su iglesia en general, a todos los que han sido salvados. A todos. Entonces nos ha dado promesas y a través de estas promesas nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Mira, no solamente nos ha dado fe, no solo nos ha dado paz, no solo nos ha dado su divino poder, sus promesas, sino que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Es decir, nos ha dado su Espíritu Santo. Primera de Juan dice, la simiente de Dios permanece en vosotros, por eso ustedes no practican el pecado, porque tienen la simiente de Dios, es decir, el Espíritu de Dios. Cada creyente, Dios le ha puesto su naturaleza. Por eso es que cuando peca, cuando ve el pecado, él siente dolor, él siente tristeza, él ya no ama el pecado. Aunque peca, no ama el pecado. Una cosa es amar el pecado y otra cosa es pecar. Por ejemplo, el que ama el pecado se envuelve en su pecado y él no siente dolor, no siente redarguir de nada. Él vive su vida como quiera. Por ejemplo, vemos en la iglesia, ¿sí o no? Hay algunos que se vuelven al mundo y vuelven a tomar, vuelven a bailar, y para ellos es mejor estar en el mundo que estar en la iglesia. Eso significa que nunca han nacido de nuevo. Y Pedro lo especifica aquí, denunciando a los falsos maestros. Dice que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a tragar su propio vómito, dando a entender Pedro que por un tiempo estaban en la iglesia, pero como nunca cambió su naturaleza, vuelven a lo mismo y se deleitan en eso. Y hace esa metáfora Pedro para hablar allí. Pero hermanos, los que tienen la naturaleza de Dios han cambiado, han sido transformados. Es decir, como antes nosotros éramos lobos, un ejemplo, una metáfora, éramos lobos,
Y un lobo no come pasto, ¿sí o no? Un lobo no come pasto. Para que coma pasto tiene que ser cambiada su naturaleza y ser una oveja, tener naturaleza de oveja. Pero ¿qué pasaría si ese lobo, por el poder divino, es transformado y se le da naturaleza de oveja? Naturalmente va a comer pasto. Es de igual manera, así ha sucedido con nosotros. Nos han dado una nueva naturaleza divina para amar las cosas de Dios, para amar la santidad, para amar la pureza, para odiar lo impuro, para odiar el pecado, para aborrecer todas las injusticias y para vivir conforme a la naturaleza de Dios. Y esto ha sucedido, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos los que tienen la naturaleza de Cristo, de Dios, han huido, dice Pedro, han escapado de la corrupción que hay en el mundo, de toda la vida antigua, de toda la vida pasada, de todo lo que antes hacíamos. Hemos huido, hemos escapado porque ya tenemos una nueva naturaleza. Y Pedro empieza a dar su segundo punto en el verso 5. El segundo punto aquí dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuál es el segundo punto? Si el primer punto, Pedro quiere enseñarnos de los recursos que hemos recibido para crecer espiritualmente, en segundo lugar, él nos habla de los elementos que debemos procurar con esmero obedecer para tener un crecimiento espiritual. Él nos habla de esos elementos. Él dice: ya tienen la base. Ustedes han recibido todo esto de Dios. No es que Dios los ha dejado desprovistos, sino que Él les ha provisto de todo. Pero ahora, sobre esa base, ustedes deben procurar con diligencia. Diligencia significa esforzarse. Eso significa esforzarse. Procurar significa también esmero. Lo que Pedro está diciendo ahora: esfuércese sobre esta base. Porque cuando nosotros creímos en el Señor, Él nos ha dado el fruto del Espíritu. Y eso está relacionado con el fruto del Espíritu. Ya tenemos una base. La base está ahí, el fruto está ahí. Solamente sobre esa base nosotros tenemos que seguir creciendo, avanzando. Pero no solos, sino a través de la capacitación del Espíritu. Y él dice: esfuércese. Primero, inicia por la fe, porque sin fe no hay salvación. Si alguien no ha creído en Cristo, no hay salvación. Y luego de esa base de la fe, él pone 7 elementos. Habla de la virtud, habla del conocimiento, habla del dominio propio, habla de la paciencia, habla de la piedad, habla del afecto fraternal y habla del amor. Y que debemos ir, dice, una a una, añadiendo todos estos elementos con esmero, con esfuerzo. Porque esto, Pedro está diciendo que no se consigue con una vida liviana. Esto no se consigue a través de la ociosidad. Porque incluso Pedro va a hablar más adelante de eso. Él está diciendo que los creyentes ociosos no pueden. Por eso es que deben con toda diligencia, es decir, con esmero, con esfuerzo, añadir, ir creciendo sobre esta base. Virtud significa excelencia, seguir la excelencia del Señor Jesucristo, procurar un servicio excelente al Señor Jesucristo. Conocimiento, este conocimiento está relacionado con conocer a Dios, a ir aprendiendo cada día. Yo estaba viendo en las Escrituras que no puede haber un crecimiento sin conocimiento de Dios. No podemos crecer en nada si no conocemos a Dios. Y para conocer a Dios, primero nuestros sentidos, o sea, nuestro intelecto, tiene que ser informado. ¿Informado por qué? Por la palabra de Dios. Una vez que nuestro intelecto es informado, ahora nuestra voluntad empieza a ejercer lo que se ha sido informado en nuestro intelecto. Porque no puedes hacer, tu voluntad no puede hacer nada sin información de tu intelecto, de tu mente.
Todo lo que tú escuchas, eso vas a hacer. Lo que tú practicas, lo que tú oyes cada día, eso vas a hacer. Por eso es que Satanás ataca. Las tentaciones de Satanás vienen a través de los sentidos, sobre todo de los sentidos visuales y auditivos. A Eva lo tentó por los sentidos visuales y auditivos. Le mostró sentido visual y luego le habló sentido auditivo. De esa manera, Satanás actúa, hermanos, para que nosotros caigamos en sus tentaciones. Por eso es necesario tener un entendimiento agudo a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios para el creyente funciona como un antivirus. Cuando los virus del error, del engaño, de la falsedad quieren entrar a nuestro intelecto, a nuestra mente, pues la palabra lo empieza a limpiar, lo empieza a sacar, lo empieza a purificar. Dice, no, eso aquí empieza a marcar en rojo. Allí hay advertencia, allí hay un virus. Y ese es el engaño de Satanás. Dominio propio. Esto es importante, hermano. Cuando una persona cae en pecado, yo escuchaba de algunos decir, por ejemplo, cayó en una fornicación, en un adulterio o en cualquier inmoralidad, dice, es que no me di cuenta. Sucedió repentinamente. No es que no te diste cuenta. Para que uno caiga es un proceso. No caes de no. Es que yo me voy y veo una mujer ahí y ya caí con ella. Instantáneo. No, ese es un proceso. Que quizás eso fue ya un proceso de 1 año, de 2 años, de 3 años. Y después de un proceso uno llega a caer. Eso de decir, mira, yo caí, no me di cuenta. Eso es una excusa para excusarse, como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Nadie cae de la noche a la mañana. El caer es un proceso, hermanos. Es un proceso. Como dijo la hermana allá atrás, por el descuido. Es un proceso. Entonces, ahora, el dominio propio es decir no. Es como decir, ve, yo tengo esta caja, pero esta caja me es prohibida ahora. Y yo digo no. No lo voy a tocar. Me voy a abstener. La abstenencia, eso es dominio propio. Cuando digo, no, este video es pornográfico, yo no lo voy a ver. Me voy a abstener. Eso es tomar dominio propio. O decir, mira, esta mujer es bonita, es hermosa, pero yo no voy a hablar con ella porque me voy a abstener porque puedo caer. Eso es dominio propio. Abstenencia de las cosas que son malas, pecaminosas. Eso es dominio propio. Y nuestro dominio propio va relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Porque no podemos tener dominio propio si no estamos controlados por el Espíritu Santo. Muchas veces cometemos muchos errores porque no estamos controlados por el Espíritu Santo. Nos ganan nuestros impulsos. Y a mí me ha pasado muchas veces. Pero tengo la satisfacción de ponerme un cartel aquí y decir, hermano, ten paciencia conmigo, porque Dios no ha terminado todavía conmigo. Amén. Ahora, de que hay algunos pecados que descalifican, eso es cierto, y hay otros que no. Los pecados son todos pecados. La ira es pecado, el enojo, la envidia, todo es pecado delante de Dios. Pero cada pecado, dice Primera de Juan, tiene diferentes consecuencias, diferentes grados, unos más que los otros y otros menos. Eso siempre nos habla las Sagradas Escrituras. Además también dice paciencia. Paciencia significa perseverancia, perseverar. O sea, esfuércense en esto, en perseverar. Perseveren, esperen al Señor, no se desanimen, porque los falsos maestros están diciendo en el verso 3, ¿dónde está vuestra promesa que Dios los ha hecho? El día de vuestro advenimiento. Desde todos los tiempos las cosas siguen igual. Siguen igual. ¿Cuándo va a venir Cristo? Así estaban diciéndolo a estos hermanos, los falsos profetas. No, desenfrénese, comamos y bebamos.
que mañana moriremos, como dice Isaías y dice también Corintios, Pablo. Comamos y bebamos, disfrutemos la vida, además Cristo no va a venir. Y Cristo advirtió de esto. Si el siervo, viendo que su señor tarda, y empezare a maltratar a sus consiervos, a tomar vino con los borrachos, vendrá el Señor del siervo el día que menos lo espera y le castigará duramente y pondrá su lugar con los injustos. Entonces, hermanos, todo eso, mira, esto tiene que ver con perseverancia, de esperar al Señor Jesucristo, esperar la promesa que Él nos ha dado. La paciencia, la piedad tiene que ver con una vida recta delante de Dios, con una vida justa. También el afecto fraternal tiene que ver con la amabilidad a los hermanos, el amor. El amor es el pináculo, es el elemento más elevado de todos estos 6 elementos. Es el que encabeza, porque todo parte por ahí. El amor no es igual a sentimentalismo, hermanos. El amor bíblico no es igual a los sentimientos. No, sino que el amor es más práctico, tiene que ver más con actuar. Alguien dice, yo amo a mi hijo y no lo disciplino, y a mí a veces me pasa eso y la Biblia me amonesta. A veces digo, no tengo pena, pero no lo voy a amonestar su error de mi hijo o de mi hija. La Biblia dice que no debemos dejarnos llevar por sentimientos, sino por la veracidad de la palabra de Dios. El amor tampoco es romanticismo, no es el amor romanticismo. Y tampoco es sentimentalismo. Ninguna de esas dos cosas. El amor es acción. Corintios 13 lo describe cómo es el amor. Entonces, mis amados hermanos, a veces a mí, como les digo, me pasa eso. Tengo que disciplinar a mi hija porque se portó mal y a veces mis sentimientos me ganan, me da pena, digo, no, lo perdono ahora, la próxima. Pero no debe ser así. Debe ser corregida para que ella pueda ver el error de su pecado, de su desobediencia. Y Dios hace eso con nosotros. Dios nos ama, dice Hebreos, pero Él como Padre amante nos disciplina. Nos disciplina. La disciplina es un factor del gran amor de Dios por sus hijos, porque la disciplina nos lleva a la madurez y nos lleva a la reflexión. Aunque al principio dice que esa disciplina, sus frutos son aparentemente amargos, pero al final son apacibles, son deleitosos, porque nos lleva a un crecimiento. Ahora, en tercer lugar, Pedro va a hablar de el resultado presente y futuro de obedecer con esmero estas virtudes. Hemos visto 2 puntos. Primero, los recursos que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente. Segundo, los elementos que debemos procurar obedecer con esmero para crecer espiritualmente. Tercero, el resultado presente y futuro de obedecer con esmero estas virtudes. Fíjese usted, esto está del verso 8 al verso 11. Hemos visto cómo Pedro ha ido hilando este crecimiento de los creyentes punto a punto. No nos ha dejado en la nada, sino que nos ha dado todas las provisiones de Dios, los elementos, y ahora dice los resultados. Él dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si con abundancia empezamos nosotros a practicar estas cosas, dice, a seguir, a obedecer, dice Pedro, no nos dejarán sin fruto. Tendremos fruto, hermano. No seremos árboles estériles. No seremos sin fruto. Porque el creyente tiene que producir fruto. Si un creyente está 15 años y no produce fruto, eso es muy peligroso, hermanos. Eso es muy peligroso. Porque el que tiene el Espíritu Santo, aunque algunos producen más fruto que otros,
Pero si es un verdadero creyente, sí o sí tiene que producir fruto. Tiene que producir fruto, hermanos. Porque el Señor habla, por sus frutos los conoceréis. El árbol estéril, Dios no quiere. Cuando Cristo encontró una higuera estéril, lo maldijo. Y esa higuera se secó. Y eso también hacía una representación al pueblo de Israel. Porque Dios le había dado la encomienda a Israel de llevar su nombre a todas las naciones, de mostrar la gloria de Dios a las naciones, pero no lo hicieron. Y Dios levantó otro pueblo para llevar su nombre a todas las naciones. Y ese pueblo es la iglesia, usted y yo. Aunque en el futuro Israel va a ser restaurado, pero ahora el programa de Dios es que la iglesia lleve su gloria al mundo entero. Eso lo encontramos en Primera de Pedro. Somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el fruto es lo que manifiesta, hermanos. No nos van a dejar estar ociosos. El que dice no hay trabajo en el Señor, yo no tengo nada que hacer, es porque está ocioso, porque no está produciendo los frutos del Señor Jesucristo. Cristo les dijo a sus discípulos: si ustedes hacen esto, si mis palabras están en ustedes y hacen lo que dicen mis palabras, mi Padre vendrá y los limpiará para que lleven más fruto. Cuando alguien se esfuerza con esmero, busca a Dios, intenta vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios lo empieza a limpiar para que ese creyente lleve más fruto, más fruto, más fruto. Y tú no vas a comer tu propio fruto, otros van a comer tu fruto. Porque nunca has visto un árbol comiendo su propio fruto, sino que del árbol comen los frutos. Ahora, entonces el resultado será que no estaremos ociosos, tendremos un buen entendimiento de la palabra de Dios. Hay dos mitos que los creyentes se han hecho hoy en día para no estudiar la palabra de Dios y leerla. Primero, es que la Biblia es tan difícil de entender que solo los eruditos pueden comprenderlo. Que solo los eruditos pueden comprenderlo. Eso es un mito, porque las escrituras son claras. Dígame usted, esta palabra, orad sin cesar, ¿lo entiende o no lo entiende? ¿Quién no entiende eso? Porque a santidad nos ha llamado y no a inmundicia. ¿Alguien no entiende eso? ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? La incredulidad, la desobediencia. No es que no entendemos, sí entendemos. Otro mito es: la Biblia es muy aburrida. La Biblia es muy aburrida y paso por Levítico, por Números y me siento aburrida. Pero hermano, la Biblia no es aburrida, está llena de historias, llena de cosas preciosas. Cuando lees esas historias, oiga, es maravilloso. Todos podemos entender las escrituras. Por eso Dios nos ha dado a todos. Todos tienen una Biblia, ¿verdad? Amén. Todos tienen una Biblia. Dios no dijo: muy bien, lo voy a dar solamente para un magisterio, para una élite de eruditos, mi palabra, y ellos solamente van a descifrar la Biblia y nadie más. De eso ya nos sacó la reforma del siglo XV, de lo que estaba haciendo el magisterio de la iglesia, que a nadie le permitía la Biblia, que solo ellos tenían la razón para estudiar la Biblia. Ahora tenemos la santa palabra en nuestras vidas y tenemos una ventaja para entenderlos. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es decir, el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Pero el espiritual, es decir, el que ha nacido de nuevo, comprende las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Eso, mis amados hermanos, una buena salud espiritual, buen entendimiento de la palabra de Dios. Otro factor para no entender a Dios y conocerle en su palabra
es una mala salud espiritual. Cuando nosotros no tenemos una buena salud espiritual, no podemos entender la palabra de Dios. Buen entendimiento, buena salud espiritual. Mal entendimiento, mala salud espiritual. Porque a medida que uno se va purificando, santificando, limpiando, Dios va mostrando sus maravillosos tesoros de la palabra de Dios. Mientras uno va limpiando sus ojos, Dios le va abriendo. De pronto leyó San Juan 3:16, lo aprendió de memoria, pero sigue leyendo y sigue purificándose y encuentra una riqueza tan profunda que antes no lo había visto. A veces como predicadores decimos, no tengo que predicar, ¿qué voy a predicar ahora? Hermano, me dijeras qué voy a predicar ahora cuando hayas explicado de Génesis, Apocalipsis, capítulo por capítulo, verso por verso, ahí sí puedes decir no tengo que predicar. Pero si hay una abundancia tremenda aquí, hermanos. Ahora, si nosotros hacemos esto, no vamos a estar ociosos. Pero también hay un resultado negativo si no obedecemos esto. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Cuando yo me saco los lentes, no puedo verlo bien al hermano Yolino de acá. Lo veo como si tiene 3 cabezas, parece así. No, de verdad, sin broma, borroso. Pero cuando me pongo los lentes, veo claro. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tengo la vista corta. Tengo la vista corta. Mi visión ha ido bajando. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Miren, el que no obedece esto, el que no pone esto por obra, tiene la vista corta. No puede ver, no puede entender las cosas de Dios. 15 años sigue con las mismas quejas. Nunca ha crecido. Aunque es creyente, pero se ha quedado ahí. No ha desarrollado, no ha crecido. Como alguien decía, se ha quedado enano espiritualmente. No ha tenido crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene la vista muy corta, porque no es que no entiende, sino es que no quiere obedecer. Todo lo entendemos. ¿Qué más dice? Además dice que tiene la vista corta, es ciego. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, nos volvemos miopes y encima de volvernos miopes, ciegos, dice... ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando alguien se olvida las cosas? Alzheimer, ¿no? O amnesia, ¿no? Nos volvemos así. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que dice Pedro. Se vuelven ciegos, no pueden entender nunca la Escritura. Siempre están con preguntas de pollito. Siempre están ahí, nunca pueden alimentarse por sí solos. Nunca pueden entender. ¿Por qué? Porque no hay una buena salud espiritual, no hay obediencia. Pero también son olvidadizos. Se han olvidado de lo que Cristo ha hecho en la cruz. El que no obedece esto, dice, es como que no está tomando en cuenta la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Otro resultado es que vamos a mantenernos firmes, sin caída. Pedro está aludiendo, parece que aquí se cae de la gracia, pero no, solamente que está dando una advertencia. Cuando tú vas para allá a Huancayo, ¿sí o no? Vas a Huancayo y en Huancayo esa carretera es bien fea, ¿sí o no? Lleno de curvas, curvas aquí, curvas. Y siempre hay, en cada curva hay letreros, disminuya su velocidad. Curva cerrada, más allá, disminuya su velocidad, o esto y tal advertencia. ¿Por qué están esas advertencias? Para obedecerlas, ¿sí o no? Porque si lo desobedeces, entonces la Biblia nos da advertencias. No es que vaya a caer de la gracia y todo eso, sino nos advierte que si no hacemos esto, nosotros no vamos a mantenernos firmes, pero si hacemos esto, vamos a tener firmeza y no vamos a caer jamás. Vamos a mantenernos de pie hasta que venga Jesucristo en las nubes. ¿Has visto los que no han considerado esto, no han nacido de nuevo, han vuelto al mundo, ¿sí o no?
Han vuelto atrás, ¿por qué? Porque no han sido purificados de sus pecados, porque no han obedecido la palabra de Dios, no han obedecido el llamamiento de Dios, no han hecho firme su vocación y elección. Vocación es llamado, elección es escogidos. Dios ha elegido su iglesia para que su iglesia sea una iglesia santa, como dice Efesios. Dios ha predestinado su iglesia no porque a unos cuantos, no, sino que para ser conformes a la imagen de su Hijo. Es el propósito. Eso dice Romanos 8, para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios. Efesios dice elegidos para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Esos son los dos propósitos, ser santos y ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso dicen las Escrituras. Entonces, porque de esta manera dice, se otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que el resultado final será la entrada al reino de los cielos, nuestra salvación final. Cuando leemos las Escrituras siempre encontramos que la palabra salvación se usa en el contexto de ser salvos de la ira de Dios y también se usa en el contexto de los creyentes, de ser salvos de las influencias pecaminosas de nuestra antigua vida, es decir, de la purificación de nuestras almas. Dios no solo está interesado en nuestra salvación, sino también en nuestra purificación y santificación hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Eso. Entonces, como último lugar, quiero hablarles, Pedro sigue tejiendo su ilación y él dice, en último lugar, él da razones de la necesidad para recordar siempre estos principios en nuestra vida. Porque siempre nos olvidamos. Por ejemplo, el día jueves, nuestro hermano Darío predicó de Isaías 29, creo, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese texto yo lo he leído muchas veces. Lo tengo en la mente desde que me he convertido. Pero el jueves esa palabra simple me amonestó, aunque ya lo sabía, pero me recordó de que debo velar, debo vigilar mi corazón, debo tener cuidado porque este corazón rápidamente se aleja de Dios y solo los labios empiezan a elogiar a Dios. Y Dios no quiere ese elogio. Dios no recibe ese elogio de labios, Dios recibe el elogio del corazón. La adoración verdadera surge del corazón, no de los labios. Y eso es una amonestación. Entonces Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque ustedes ya lo sepáis, dice, aunque conozcan y estén confirmados en la verdad, pero de igual manera yo siempre les voy a recordar de que Dios les ha equipado a ustedes para que crezcan, de que Dios les ha dado elementos en la cual deben crecer, de que Dios ha dicho la conclusión final de los que obedecen esto. Yo debo amonestarles a ustedes. ¿Y por qué dice Pedro? Pues tengo por justo, porque esto es justo, esto es correcto. ¿Por qué crees que nosotros continuamente estamos hablando de la santidad, continuamente de leer la palabra, continuamente de orar? ¿Por qué? Porque es necesario repetir y repetir para nosotros ser amonestados y poner por obra. Oí de un pastor que predicó el mismo sermón no sé por cuántas veces. Predicó una fecha el mismo sermón y luego Dios le guió y le dijo, vuelta, nuevamente predica el mismo sermón. De ahí otra vez el mismo sermón, otra vez el mismo sermón. No es porque el pastor era ocioso y no sabía preparar un sermón, sino porque Dios le guió hasta que el pueblo entienda y obedezca lo que Dios quería comunicar a su iglesia. Entonces, vemos aquí que Pedro les amonesta y dice, pues tengo por justo, porque estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro les está amonestando a los creyentes que han nacido de nuevo, que tienen la naturaleza de Dios, que hagan estas cosas. Que no sean cortos de vista, que no sean perezosos, sino que con ánimo pronto obedezcan, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro
está amonestando continuamente porque Él sabe que su tiempo es corto. Él es pasajero. La visión de Pedro no está en la tierra. La visión de Pedro está ya en el cielo, porque él sabe que su vida es como una sombra. Ya lo ha dicho en su primera carta. Su vida es como la hierba que hoy está verde y mañana se seca. Su vida es como la flor que hoy florece y mañana se marchita. Él está viendo su pronta partida al reino de los cielos. Y él con esmero empieza a recordarles, a decirles que los que van a entrar al reino de los cielos deben hacer esto, deben obedecer continuamente esto, para que no se queden sin fruto, para que no sean miopes y olvidadizos de la obra del Señor Jesucristo. Primera de Juan nos amonesta, dice: hijitos, seamos puros como Él es puro, no vaya a ser que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. Eso dice Primera de Juan. Entonces, esto es, Pedro está pronto de ir, porque el Señor lo ha declarado, le ha dicho, le ha hablado. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios te diga el día que vas a partir. Que Dios te diga: tal día tú vas a ir a mi presencia. Así es que amonéstale a la iglesia este mensaje. Enséñale que deben hacer esto, que deben esforzarse y esmerarse en esto. Y él dice: también yo procuraré con diligencia. Nuevamente la palabra diligencia, esmero, esfuerzo. Que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ya no sean olvidadizos. No tengan amnesia. No sean miopes, sino que tengan memoria, dice. Aprendan a ver. Hermanos, las Escrituras nos desafían y nos recuerdan. Pedro vía la necesidad de amonestar porque él sabe nuestra condición caída. Él sabe que somos olvidadizos. Él sabe que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Hoy aprendemos algo y mañana ya nos hemos olvidado. Hoy conocemos algo y mañana ya nos hemos olvidado por completo. Hoy lloramos contemplando la obra de Dios y mañana nos olvidamos de esa obra que Dios ha hecho a favor nuestro. Entonces Pedro dice esto. Hemos visto, hermanos, en conclusión 4 puntos. No digas: Dios no me ha equipado. Dios te ha equipado, dice Pedro, con todos los recursos. Te ha dado su fe, te ha dado su paz, te ha dado su divino poder para que te esfuerces en ese poder. No solo, sino en el poder del Espíritu Santo. Ese poder actúa en ti, va actuando. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Por eso es que Dios va a cumplir su promesa, hermano. Nos ha dado promesas, dice allí. Algunos dicen: no, pero un creyente podrá llegar o no podrá llegar. Dios ha prometido. Dios ha dicho: yo he comenzado una obra y lo voy a concluir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Pero eso, asegúrate de que estás en Cristo. Esa es la seguridad que debemos tener. Si estás en Cristo, debemos esmerarnos a practicar estas virtudes. ¿A ti te he equipado? ¿A mí también, hermano? No, pero yo no tengo nada de esto, yo no predico, yo no enseño. ¿A mí también me he equipado? Sí, a ti también te he equipado, dice el apóstol Pedro. Vosotros, dice, hablando en este pronombre en plural para toda la iglesia. Vosotros, a los que habéis recibido por la justicia de nuestro Señor la fe, en plural, a toda la iglesia. La misma fe apostólica, usted también ha sido equipado. Usted también puede vencer, todos podemos vencer. No hay creyente que pueda decir: yo no puedo vencer, yo no puedo dejar este pecado. Sí podemos, porque hemos sido equipados con el poder de Dios.
No hay creyente que pueda decir, yo no puedo estudiar las Escrituras, yo no puedo edificar sobre estos elementos. Sí podemos, porque hemos sido equipados con el poder de Dios. Y nos ha dado parte de su naturaleza para anhelar las cosas de Dios. Para anhelar las cosas de la naturaleza de Dios. Él nos habla de sus resultados que tiene esta obediencia, hermanos. Qué lindo tener bastante fruto. Cuando leo historias de hermanos que han hecho muchas cosas para la obra de Dios, wow, yo digo, no llego ni a los talones. Pero ellos pusieron toda diligencia, hermanos. Ellos empezaron a obedecer. Oí la historia de un joven que se memorizó todo el Sermón del Monte. Y un pastor le dijo, pero hijo, ¿cómo te has memorizado tan rápido todo el Sermón del Monte? El joven le dijo, pastor, memorizaba un texto y lo ponía por obra. Memorizaba otro texto y lo ponía por obra. El siguiente día memorizaba el otro texto y lo ponía por obra. El siguiente día el otro texto y lo ponía por obra. Y así lo memoricé todo el Sermón del Monte. Ahí está, hermanos, la clave. Y finalmente les dice, no me voy a cansar de recordarles, aunque ustedes ya estén firmes en la verdad. Aunque ustedes sepan que ya conocen, sepan que tienen años en el Evangelio, pero Pedro dice, no me voy a cansar de amonestarles. Ya sé que mi partida está cerca, sé que voy a morir, sé que debo abandonar el cuerpo. Ese momento de abandonar el cuerpo es la separación del alma y el cuerpo. Jesús dijo, no temáis al que puede destruir el cuerpo, sino más bien temed al que puede destruir en el infierno cuerpo y alma. Cuando una persona muere, hermanos, es lo que está diciendo Pedro, el alma sale del cuerpo. Y si ese creyente, esa persona ha sido creyente, ha estado en Cristo, esa alma va a la presencia de Dios. Pero si no ha sido creyente, esa alma instantáneamente va abajo a la perdición eterna. No hay almas deambulando, hermanos. Yo he escuchado a muchos creyentes que hablan y dicen, no, pero hay una alma por ahí, hay espíritus, hay una alma, el espíritu de mi padre, de mi madre, está allí, me asusta las noches, coge mis cosas, mueve mi silla. No, la Biblia establece que una vez que el hombre muere, es arriba instantáneamente o abajo. Eso pueden ser demonios, pero no es una alma. Entonces, pero usted dice, pero ¿cómo es eso, hermano? El alma, ¿cómo va a estar consciente ahí arriba? Sí, cuando usted lee Apocalipsis dice, y las almas de los que habían muerto estaban frente al trono de Dios y decían, Señor justo, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? Abajo están muertos los cuerpos, pero las almas están pidiendo justicia en el trono de Dios. Cuando Elías se va y reposa en la viuda de Sarepta y el hijo se le muere y la viuda viene quejándose y dice, pero hombre de Dios, ¿por qué me has traído este mal a mi casa? Mira, mi hijo ha muerto, ¿qué he hecho yo para que me traigas este mal? Elías le dice, trae a tu hijo acá. Lo lleva ahí al cuarto, lo pone ahí entre sus brazos y dice, Dios mío, mira a esta viuda, ten misericordia, resucita a este niño. ¿Y qué dice ahí? El espíritu del niño volvió al niño, al cuerpo del niño, y volvió a la vida. Entonces, hermanos, Pedro dice, ya mi alma va a ir a gozar, aunque mi cuerpo queda abajo, pero mi alma va a estar arriba. Entonces él dice, por eso procuro yo con toda diligencia amonestarles. Hermanos, a mí y a usted la palabra nos amonesta, que procuremos con diligencia hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra elección. Nosotros somos un pueblo distinto al mundo, elegidos para ser santos, para ser limpios, para ser puros, para vivir una vida
para Dios, para ser distintos en todo aspecto de nuestras vidas, en cuerpo y alma y espíritu, dice la Escritura, guardados irreprensiblemente para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra lo hace nuestro Señor, nuestro Dios, porque Él es, dice. Si tú leíste Tesalonicenses, dice, Él mismo les guarde irreprensiblemente cuerpo, alma y espíritu. Lo que está queriendo enfatizar ahí es una santificación completa. No tanto está queriendo enfatizar que el hombre es tripartito o dicótomo, no, sino que está enfatizando allí Pablo que debe ser completo por dentro y por fuera la santificación. Pero también, así como Dios hace su parte, la Escritura en Filipenses 2:12 nos enseña que debemos procurar con temor y temblor nuestra salvación. Eso no se refiere que vamos a ganar nuestra salvación, sino que ya hemos sido salvos y debemos trabajar en esa salvación. Y ese trabajo es nuestra santificación, pureza, limpieza, crecer en diligencia. Póngase de pie, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Como describe tu siervo Pedro, Padre, estos 4 puntos que hemos visto en esta estructura de este pasaje. Tú nos has dado todos los recursos para vivir esa vida plena en Cristo, para crecer espiritualmente, Señor, para avanzar, para desarrollarnos. Pero no solo, Señor, nos has dado todos los elementos, sino que nos has dicho en qué debemos crecer. Oh Dios mío, algunos hemos avanzado un poco, algunos más, pero todos estamos en ese camino, todos estamos en ese avance, en ese caminar, Señor. También, Padre, hemos visto los resultados que tendremos si obedecemos. Señor, nosotros no estaremos sin fruto ni estaremos ociosos, sino que Dios tendremos fruto abundante. Nuestros frutos serán muchos. Los hermanos serán beneficiados de esos frutos, Señor. Pero también, Padre, hemos visto, Señor, que es necesario amonestarnos, porque tu siervo Pedro lo hizo antes de partir a la patria celestial, Señor. Lo hizo, Padre, aunque ya dijo conozcan la verdad, pero igual les amonesto, porque esto es justo, porque en breve debo abandonar el cuerpo, dice tu siervo, Señor. Oh, gracias por la vida de este apóstol que tú has llamado, nuestro hermano Pedro, Señor, en la cual nos ha dejado esta escritura, inspirado por el Santo Espíritu, Padre, y hemos leído y estudiado esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, por lo cual te pedimos, Señor, que tu poder actúe de dentro hacia afuera en nosotros. Quítanos la ceguera, no queremos ser ciegos, Dios mío, tener la vista corta, sino que, Dios mío, queremos hacer firme nuestra vocación y elección para no caer jamás, Señor, porque estamos en el peligro de caer, Señor, de volvernos atrás, porque el mundo nos aprieta, las tentaciones. Oh, cuántas debilidades y flaquezas, Dios mío. Cuántos momentos, Señor, que tenemos que vivir, luchas, pruebas, desánimos, y a veces la desesperanza nos aqueja. Los vientos soplan tan fuerte que quieren apagar nuestra fe. Pero, oh, Señor, no estamos solos. Nos has dado tu poder, nos has dado tu paz, nos has dado de la fe verdadera y genuina, nos has dado tus promesas, nos has hecho participantes de la naturaleza tuya para enfrentar el mundo, porque hemos huido de la corrupción, de las concupiscencias de este mundo.
Ayúdanos, Padre, somos tan débiles. Cuando vemos tu palabra, vemos que son inútiles nuestros esfuerzos humanos, que somos incapaces de hacer algo para tu gloria sin tu presencia, Señor. Que no podemos hacer nada sin tu ayuda, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias por tu palabra. Amén y amén. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por la palabra. Y bueno, conmigo será hasta la tarde. Como ya dijo el pastor Fidel, yo voy a tener que ir al anexo de Nuevo Horizonte. Ellos también están en ayuno y me han pedido que vaya también a enseñar la palabra. Ya, hermanos, sigan también, yo también seguiré orando durante el día y nos vemos en la noche en el culto. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor Fidel. Adelante.